7:34. ¿Qué dice Flor? No, ya no digo nada. Tenemos que avanzar. Está nuestro invitado, primer invitado de la mañana ya conectado. A propósito, Gonzalo, puede preguntar y a lo mejor puede que tenga una opinión diferente a la mía, ¿eh? Está con Porque nosotros nuestro invitado fue mucho más joven, por cierto. Él y yo, mucho más joven. Fue canciller de este país, pero más recientemente fue ministro de Seguridad. Me refiero a el buen amigo don José Raúl Mulino, quien ya está en comunicación con nosotros. Don José Raúl Mulino, buenos días, bienvenido. Bueno, está allí conectado, pero no sabemos si está. Eso a veces yo lo hago en las mañanas. Ahora sí. Ahora ahí sí. está. Buenos días. Y se enciende Nada su más le falta cámara la también. cámara, José Raúl. No, es que no sé, no sale. A ver. Ahí la tiene encendida, pero no Tú sabes que sabe. el difícil en tecnología era yo. No, yo te supero con creces. Dame un minuto. A ver. Ahora apagó. Y ahora sí lo vemos. Ahora sí. Don José Raúl, buenos días, bienvenido. Pero estas cosas no las domino a la perfección como mis hijos. Yo tampoco. Es más, yo me alejo de ellas. Como les decía, amigo oyente, José Raúl Mulino más recientemente fue ministro de Seguridad y hemos querido conversar con él porque al final de la semana que acaba de pasar, ha generado una controversia, por lo menos en las redes sociales, una controversia muy fuerte, porque el actual ministro de Seguridad, el ministro Pino, apareció rodeado con los jefes de los distintos estamentos de seguridad de la fuerza pública, opinando sobre la decisión de la Asamblea, que ayer me plantearon otro problema técnico de lo que se hizo en la Asamblea, con la ley de extinción de dominio. Y entiendo que Pino y el ministro Pino, rodeado de los jefes de los estamentos de seguridad, pues de alguna manera cuestiona lo actuado por la Asamblea, y de paso el Ejecutivo ha anunciado que va a volver a presentar la ley. Hay quienes insisten en decir que el ministro violó la Constitución, la norma esta que dice que la fuerza pública no será beligerante, salvo la emisión del voto, beligerante políticamente hablando, salvo la emisión del voto demás. José Raúl Mulino fue un ministro de Seguridad muy activo, objetivamente muy activo, muy metido en su responsabilidad. De paso es abogado de profesión y nos gustaría conocer su opinión sobre esto ocurrido. Gracias de nuevo. Miren, este es un tema supremamente delicado como precedente. Yo creo que desde aquella vez en el gobierno del presidente Endara que el doctor Menéndez Franco fue a una convención panameñista y el presidente lo destituyó, el segundo incidente en distinto matiz fue el que tuvo el director de la policía de ese entonces conmigo, que costó el puesto también, y hasta allí. El ministro Pino es ministro de Estado. No existe un ministerio que no sea político. Me refiero a la designación de un ministro de Estado convierte a esa persona en un ente público y político. Por lo tanto, yo pienso que el ministro Pino podía emitir él como ministro de Seguridad la opinión que quisiera con respecto a la no aprobación en la Asamblea de la ley de extinción de dominio. Entiendo que el ministro Pino no es ya un activo miembro del Servicio Nacional Aeronaval, que está retirado y por eso es ministro. Sin embargo, la presencia allí de los otros dos oficiales, jefes de estamentos de seguridad del Senafron, la Policía Nacional, la directora de Migración, yo no sé qué cuenta ahí, pero bueno, estaba ahí presente y ella no es policía. Sí señala un hecho que hay que ponerle atención. Quizás fue inadvertido, quizás, pero definitivamente que como precedente, cumpliendo a cabalidad lo que dice el artículo 311 de nuestra Constitución Nacional, la Policía Nacional, y entiéndase dentro del concepto Policía Nacional, SENAN y SENAFRON, no pueden ser deliberantes.
ni emitir juicios de ningún tipo que se puedan tomar como políticos, y acarrea por mandato con la Constitución la destitución del cargo. Eso depende del presidente de la República, por supuesto. Pero yo creo que un precedente como este tenía que llevar sanciones ejemplares, porque de lo contrario, iniciamos un camino peligroso en donde vamos a tener terciando en aquellas decisiones que les corresponda y quizás en otras que no a los estamentos de seguridad. Ellos cumplen la ley, ellos cumplen órdenes, ellos no son políticos y no deben meterse en el terreno político. El ministro Pino puede tener las consideraciones que él en lo personal y como ministro pueda tener respecto de la ley. Sin embargo, la torpeza con que manejaron esa ley en la Asamblea, entre otras cosas, produjo el rechazo de la misma. Esa ley yo la leí como en 2 o 3 versiones y era un exabrupto jurídico. Si en Panamá no queremos cumplir a legislar la Constitución de la República y los principios fundamentales del derecho, bueno, hagamos otra Constitución que no los tenga. Pero mientras exista vigente una Constitución política de la República de Panamá, todos, funcionarios públicos y no funcionarios públicos, tenemos que cumplirla. Y no está para que sea letra muerta de nadie en función de nada. Entonces, yo creo que es un tema que hay que analizar. Yo en lo personal, como ciudadano, creo que no va a pasar absolutamente nada, para variar. No van a tomar decisión de ninguna naturaleza y esto pasará, quedará anotado ahí con un asterisco, pero no va a pasar nada. Ahora, no pasa nada. No, José Raúl, exactamente yo recordaba esos 2 episodios que han ocurrido en estos 30 y tantos años, el caso de Menéndez Franco y el caso de Gustavo Pérez. Con efecto le costaron el cargo a ambos. Uno, en mi opinión, como usted lo narró, un tema político partidista, haber asistido a la convención del Partido Panameñista. Y el otro, para mí, que fue un poco un desafío de el director de la policía no querer reconocer la autoridad del ministro. Así se fue. impuso la autoridad del ministro, casualmente, José Raúl Molino. Fue lo que se impuso al final. Era lo correcto, porque ellos son subalternos. Así mismo. Sin embargo, voy a irme a un plano un poco más político, que usted ya lo avanzó la respuesta. Efectivamente, el cargo de ministro es un cargo estrictamente político, no un cargo técnico, es político. José Raúl, el ministro Pino y los directores de los entes de la fuerza pública hicieron esto sin la aprobación del presidente Cortizo, que al final es el superior jerárquico de todos ellos. Hombre, yo debo presumir que no, porque es un paso, un paso en mayúscula, ¿no? Importante. Eso es así, entonces no va a pasar nada. Su gestión, ¿no? Yo intuyo que no. Y si yo me equivoco, que no creo equivocarme, pues es doblemente peligroso que se desconozca la Constitución sobre pretexto de cualquier cosa. No importa si es la ley de extinción de dominio o la ley de la lactancia. No se puede violar la Constitución de la República y no se puede legislar contra la Constitución de la República. Gústele a quien le guste. Pero es así. Eso es lo que yo pienso, que debieron haberlo consultado. Uno de los principales, además de los promotores dentro del país, evidentemente el órgano ejecutivo que propuso la ley. Así es. Y algunos que otros diputados, pero es sabido porque además la señora embajadora de los Estados Unidos en Panamá públicamente también hizo declaraciones, manifestó su opinión sobre el tema de la ley de extinción de dominio. Y nuevamente, yo sí noté, yo digo, porque es raro que los Estados Unidos se meta tan de frente en esto de la ley de extinción de dominio. Y usted lo sabe porque usted se sentó en esa silla, ellos a veces hay determinados tipos de temas que les interesa, les preocupa, los promueven, pero no muchas veces los ven a ellos casi que de activistas de una ley como esta de extinción de dominio. Nuevamente, el ministro Pino no hizo esto sin la aprobación del presidente, porque aquí en Panamá ningún ministro da una declaración como esa y con los jefes atrás porque se le antojó, sin haberlo consultado y coordinado con el presidente.
Pero además me da la impresión también que, y hago esta pregunta por donde quiero llegar ahora, que un poco también con el guiño de ojo, ¿no? De la embajada. Bueno, dado el papel beligerante de la señora embajadora en el tema y la visita que hizo a la Asamblea y la reunión con la comisión respectiva que preside el diputado Leandro Ávila, creo, sí, gobierno es Leandro, pudiera uno especular en ese sentido, ¿no? De que así fue. Sin embargo, yo creo que aquí se pasó por alto un tema que es fundamental y que guarda relación con aquellas decisiones que se toman por parte del Ejecutivo en el Legislativo. Y es una regla matemática muy simple. Si se tienen los votos, se pasa. Si no se tienen los votos, se posterga. ¿Por qué? Porque el fracaso se lo va a llevar el Ejecutivo en una gestión que en principio su asamblea es mayoritaria o goza de esa amplitud numérica, aritmética, de que tiene la mayoría de los diputados, más lo que se les plega. Entonces, siento yo que un proyecto de esta naturaleza, que dicho por los técnicos que opinaron, venía como especie de un patrón, como un machote hecho hace unos años atrás por el Programa de Naciones Unidas para la droga, el delito y no sé cuánta cosa más, ni siquiera fue pulido para presentarlo a la Asamblea de Diputados, sino que lo enviaron ahí mismo, así como va, en un proyecto en donde desconocía abiertamente derechos fundamentales consagrados en la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia. Es más, Edwin, a raíz del problema que da y que causa los bienes materiales aprendidos con ocasión de delitos, no así la plata, porque la plata se deposita en una cuenta especial de la que maneja la Procuraduría de la Nación en el Banco Nacional, cuenta corriente que no genera intereses y que en mi tiempo contabilizamos que manejaba 72 millones de dólares en el Banco Nacional sin intereses. En el año 2010 yo propuse lo que hoy es la Ley 34, que modificó el sistema penal acusatorio, el Código de Procedimiento Penal, permitiendo básicamente lo que la Ley de Extinción de Dominio permitía, el proyecto. Hombre, cogen una casa, cogen un carro, cogen plata, no reitero, porque eso es una cuenta especial en el Banco Nacional. Semovientes, que ha pasado en la historia de este país, a un narcotraficante le cogieron un poco de caballo de paso, que después no saben a dónde meter los caballos. Un caballo come 3 veces al día y alguien tiene que responsabilizarse por ellos para mantener su valor. Esa ley se pasó. El diputado Tito Rodríguez era el presidente de la comisión en aquel entonces y debatimos ampliamente. Ahí participaron los procuradores, participaron magistrados de la sala penal, sociedad civil, colegio de abogados, mucha gente. Y aprobamos la ley 34, que en resumidas cuentas, y dentro del Ministerio Público, la investigación, y en los tribunales de justicia, el proceso mismo, permite que la autoridad que confisca un bien o aprende un bien producto de supuestos hechos delictivos, si el bien, para evitar el deterioro de ese bien, lo puede vender, la plata depositar, y si sale la persona inocente, se le devuelve el cheque más los intereses de ley que señalan los códigos panameños. Entonces, esa ley permitía tal cosa y prohibía algunas otras. Sin embargo, no fue suficiente, parece. No creaba ninguna burocracia. Es que, José Raúl, burocracia. Varios colegas suyos, y eso es lo que quería preguntar su opinión, varios colegas suyos me dicen exactamente lo mismo. Dicen, es que yo no entiendo para qué quieren una ley de extinción de dominio si en Panamá hay otra serie de leyes que producen el mismo efecto. La ley 34 lleva mi firma como ministro de Seguridad del momento. Sin embargo, ahí está. No creaba burocracia, te reitero, no creaba fiscalías, no creaba salas especiales, ni mucho menos. Correspondería en todo caso al Ministerio Público abrir fiscalías especializadas, para lo cual lo faculta la Constitución, y perfeccionar el manejo pues, de los bienes que se adoptan. ¿Y por qué lo hice? Entre otras cosas, luego de que el presidente y yo visitáramos unos lugares, unos recintos donde depositaban, donde metían estos bienes, sobre todo automóviles de la época, en donde era un crimen ver automóviles carísimos llenos de óxido, moho, deteriorados por completo.
Y otra tradición que había y que yo paré, por lo menos en mi ministerio, era que la fiscalía le otorgaba al ministro los carros a los narcotraficantes para que los usaran. Cuando yo llegué a ministro, yo tenía una Cadillac, una camioneta Cadillac blanca bellísima. Y yo pregunté, oiga, ¿este carro de quién era? Dice, no, ese es un carro que adjudicó no sé qué proceso. Yo no, devuelvan este carro y de instrucciones, compren carros del Estado para usar carros del Estado. Y le ordené al viceministro que devolviera el de él, que era un Porsche Cayenne. Imagínate, un ministro de Estado en un Porsche. ¿Ah? Qué absurdo, ¿no? Primero pedirlo, aceptarlo y usarlo como ministro de Estado o viceministro de Estado. Entonces, por ahí viene el origen de eso. Pero una consulta, exministro. Sí comenzaba a haber problemas con los bienes. Sí comenzaba a haber mucho problema con los bienes. Igual avionetas, aviones, helicópteros que estaban ahí. ¿Ustedes se acuerdan? Ahí está, es un hecho público y notorio. El cementerio de aviones que había en el aeropuerto de Albrook, ¿no? Pero es que ahí no me queda claro algo, porque usted dice que a ver, que fue mal planteada el proyecto de ley de extinción de dominio y habla del tema de los bienes. Si los bienes se manejaran bien, tal vez usted estaría a favor de la ley de extinción de dominio. Yo le pregunto, ¿usted está a favor o está en contra? Yo creo que es innecesario. Yo no tengo nada que se cree una ley de extinción de dominio, especialice el tema, pero sí comparto la posición que emitió el Ministerio Público de que esa ley tiene que encajar dentro del ámbito de competencia y funciones del Ministerio Público y de los tribunales de justicia que regenta el órgano judicial. No vamos a crear, y sobre todo la barbaridad que hicieron. El Código Administrativo del presidente Porras, 1917, es una de esas cosas históricas, reliquias jurídicas que quedan, está vigente, y hallaron muy bueno anexarle al Código Administrativo de Porras un capítulo adicional del siglo XXI, ¿no? Ese código tiene más de 100 años porque es de 1917, ahora metimos en el Código Administrativo semejante entuerto. Entonces, no es que yo me oponga a una ley de administración, de extinción de dominio, es que las leyes tienen que ser bien hechas, por amor a Dios. No podemos permitir que sobre pretexto de judicializar procesos inventemos cualquier ley. Además de que la Constitución es clara, es el Ministerio Público y el órgano judicial los que administran justicia. No existe tal cosa como administración de justicia administrativa. Eso es acá para procedimientos de solicitudes que uno hace, que hacen los contribuyentes, etcétera, que derivan en una resolución administrativa que no tiene la categoría de sentencia. Sin embargo, para estos temas era imposible tener una entidad administrativa cuyo artículo primero le daba condición de administrativa, policial, judicial, en fin, por pura suerte no disolvían matrimonio. Entonces, no puede ser, no puede ser. Yo creo que independientemente de las razones de fondo político que prevalecieron para no aprobarla, que definitivamente fueron razones políticas y más en el momento político en que nos encontramos, preelectoral o casi electoral, pues la ley estuvo mal hecha. La ley estuvo mal hecha. Uno no puede legislar contra el EGEM. Imposible, hombre, por Dios. Eso lo enseñan en primer año de principio del derecho, de introducción al derecho en la universidad. Cualquier pasante de primer año entiende que no se puede legislar contra la Constitución. Y aquí pretendían unos y otros que eso no importaba. Es que aquí en este país estamos llegando a un punto, si no es que llegamos ya, en donde lo que dice la Constitución, después que favorezca a un grupo, ayuda, pero si no favorece a un grupo, se ignora y se sigue adelante. Pues eso no puede ser. No puede ser. Si queremos decir que vivimos en un Estado de Derecho, pues, hombre, el Estado de Derecho impone ciertos límites que hay que cumplir. Claro. A ver, yo quisiera aprovechar este momento que tenemos, exministro, para conversar lo que debatíamos con el profesor Cabrera con respecto al ingreso o no de ciudadanos panameños a la lista Clinton. Yo soy creyente, por mi trabajo a nivel regional, de que los presidentes, cancilleres tienen contacto con los Estados Unidos vía telefónica, más allá de los encuentros bilaterales. Y soy consciente también y creyente de que en medio de una decisión que puede afectar a la economía panameña, un gobierno va a levantar el teléfono y decirle a los Estados Unidos, oiga, vamos a sentarnos a hablar
¿Cuál es la decisión que usted va a tomar? ¿Así afectaría a la economía de nuestro país? ¿Qué podemos hacer? ¿Usted cree, según lo que se viene diciendo, que el gobierno de Laurentino Cortizo pudiese estar hablando con los Estados Unidos para evitar la inclusión de Ricardo Martinelli en una posible lista Clinton? No creo, no creo. Pero te añado, esa es una decisión unilateral de los Estados Unidos, en donde no abona nada que tú estés a favor o en contra. Cuando viene el batacazo, llegó y a llorar a la iglesia, como decía el otro. En el caso Wackett, la canciller del momento dijo claramente, esta canciller no va a hacer absolutamente nada para revertir los efectos. Yo sí creo que aprobada la inclusión de cualquier panameño, sea o no Martinelli, de cualquier panameño, es deber del Estado panameño defender a sus nacionales. En este caso, entiendo, hasta donde yo sé, la ley de OFAC se fue el audio. No, No, lo lo estamos estamos escuchando. Escucha bien. Esta ley guarda relación con delitos relacionados al terrorismo o financiamiento del mismo. Sí, señor. Nada más. Para los otros propósitos hay otras listas, ¿no? Por ejemplo, la que de manera unilateral ya incluyeron al presidente Martinelli. Ese es un tema del Departamento de Estado. Las razones que en su momento el legendario diplomático estadounidense en Panamá, Philly, argumentó era que estábamos en presencia de una organización de las más grandes del mundo en temas de terrorismo, narcoterrorismo y financiamiento del terrorismo. Y todo se derrumbó, como dice la canción. Y quedaron como hicieron un gran ridículo, causándole un daño a no sé cuántos miles de panameños que perdieron buenos empleos en las empresas del señor Wackett y de manera internacional también, en los duty free de los aeropuertos. En Guatemala le quitaron todo. En fin, las consecuencias rápidas y trágicas de este tipo de decisiones. Un gobierno panameño no puede dejar al garete a sus nacionales, sea quien sea, esa es su labor, esa es su misión. Una cancillería bien puesta y bien instruida, eso es lo que debe hacer. No hay nada para evitarlo. Claro, pero a ver, una cosa es que seamos reactivos, como solemos hacer los latinoamericanos frente a decisiones, y otra cosa es que podamos evitar o retrasar una decisión. Sí, a ver, usted no, yo le pregunto desde mi ignorancia, porque nunca he formado parte de un equipo de Cancillería. ¿Usted como ex canciller no sabría si viene bajando una posible inclusión de la lista OFAC a algún ciudadano panameño? No. Salvo que tú seas parte del lobby en ese sentido. Pero yo quiero hacer en esto un paréntesis que es muy importante. No puede haber una motivación tan perversa como esta, en donde, digo, ya el señor Martinelli, mi amigo, ¿qué más le puede pasar? ¿Qué más le pueden decir? Nada, no mucho más, yo creo. Pero las afectaciones de su empresa o sus empresas involucran a más de 10.000 puestos de trabajo en Panamá, en donde también esas mismas empresas compran más de la mitad de la producción agropecuaria del país y tienen una millonada de créditos en función de proveedores de las mismas. Olvídate del ingenio, olvídate de la ganadería, olvídate de otras cosas. Entonces no puede ser que para fregar a un hombre existan personas que pudieran, yo no digo que esté pasando, tengo informes de que sí, pero prefiero eso dejarlo en reserva, pudieran estar orquestando un lobby en los Estados Unidos para joder, entre comillas, a Martinelli, llevándose en banda el país. Yo creo que eso pasó ya en los tiempos de Noriega. Y aquí hubo gente que odiaba más a Noriega de lo que querían el país. Y ya todos sabemos las consecuencias que sufrimos como república luego de la invasión de los Estados Unidos y el estigma que eso significó. Y a mí, con Julio Linares, nos correspondió manejar una cancillería con ese estigma encima de un país aislado por razón de la invasión. Pero nadie fue allá a prenderle banderas a los Estados Unidos, que fue el Estado invasor. Por eso creo que manejar estos temas de una manera tan alegre es irresponsable. Es irresponsable. En función política, todo presidente tiene amigos y enemigos. Cuando deja de ser presidente, como dice un querido amigo mío, cuando se cae, se cae. Punto. Y hay que afrontar la realidad. Y me lo dicen a mí. Cuando uno cae, cae. ¿Qué vas a hacer? En política es así.
Estás arriba hoy, mañana estás abajo en el piso y todo el mundo te pisotea y te denigra. Eso pasa todos los días, materia de todos los días en todas las historias políticas de los países. Sin embargo, yo sí creo que hay que meditar un poco en cuanto a esto y les agradezco muchísimo la oportunidad porque estas cosas a nadie, amigo de Martinelli, se las permiten hablar en ningún medio. Y yo les lo felicito porque no era el tema que íbamos a tocar, pero ustedes lo trajeron a la mesa. Y creo que es un tema que requiere mucha meditación y mucha responsabilidad en su manejo. Ahí lo dejo. Podemos Bueno, hablar otra cosa. A propósito de estos temas, José Raúl, y ya finalizando estos minutos, además que sí, este comentario final que hizo José Raúl Mulino, pues, de rigor, no es verdad que íbamos a tenerlo aquí, no le íbamos a preguntar sobre este tema y otros más, que es el que le quiero preguntar ahora. Claro. Conocer, aunque fuera en una píldora, José Raúl Mulino, ¿qué está viendo políticamente en su bolita de cristal? ¿Por dónde va el país políticamente? Bueno, mi bolita de cristal no es tan bolita de cristal. Yo creo que es un hecho público y notorio, ¿no? Yo creo que si Martinelli corre, Martinelli gana galopando. Con más votos que yo creo que en el año 2009. No creo que exista en este momento mayores impedimentos para que eso se dé. También digo que el poder es una vaina y el poder manda en un país como este. Si el poder quiere que no corra, no va a correr, independientemente de la razón, el medio, la causa y el funcionario que lo decida, o los funcionarios que lo decidan. Ya en la contienda pasada, a una semana de la elección, lo bajaron de la alcaldía, inventando que él no vivía en Alto del Golfo. Ese fue, en resumidas cuentas, la razón por la que no pudo correr, porque no vivía en Alto del Golfo y tenía más de un año no residir ahí. Oye, estaba preso en los Estados Unidos. Por supuesto que no residía en Alto del Golfo, pero esa residencia allá fue por razón de una solicitud de notificación de extradición del gobierno de Panamá. No fue que los Estados Unidos, o él decidió meterse en una cárcel en los Estados Unidos para cambiar de domicilio. Y por otra causa, por otra razón, siento que los esfuerzos han sido fallidos. Tú eres un político jugado ya, de juntar a este más el otro. Creo ahorita mismo que, incluyendo a Martinelli corriendo, que yo creo que va a correr, el único que puede hacer algo de sombra se llama Martín Torrijos. Y lo ha demostrado. Su pronta intervención en la vida electoral del país lo muestra en las encuestas. Y bueno, es un hombre que tiene cartel, como dicen, ¿no? Fue presidente de la República, el general Torrijos. Plantea algo inédito también. Primera vez en la historia del PRD que lleva 3 candidatos en 3 grupos distintos. O sea, el PRD, quieran o no, por más unidad política que reclamen o manifiesten en los comerciales, está escindido en 3 grandes bloques. Hombre, si el presidente Martín puede o no llevarse un pedazo del PRD, yo no sé si se logra. Por ahí mencionó unos nombres que sí son gente prominente del PRD, pero que no le aportan entre todos 100 votos. Entre todos no mueven 100 votos. Sin embargo, yo recuerdo el caso de Alfredo Orange, mi buen amigo. Se fue del PRD y al único que se llevó fue a Boris Moreno. Entonces, esas cosas pasan. La gente se va de los partidos y no necesariamente se lleva toda su membresía. Ahora, yo le Pero pregunto... sí creo que va a ser una campaña movida con 7, 8 candidatos a la presidencia de la República. Veremos las alianzas, cómo concentran, pero hoy, 2 de mayo, a casi un año del día de la elección, yo no veo otra realidad, y eso va a disgustar a muchos, pero es la realidad. Igual tendría yo que admitir si el que va arriba es Gaby Carrizo, y digo, bueno, Gaby Carrizo con estos porcentajes de preferencia. Se pueden disgustar, José Raúl, se pueden disgustar, pero la realidad es la realidad. Claro. Exacto, yo no vengo aquí a... Exacto, tú me has invitado, hay una audiencia que merece respeto, y uno no puede venir a estos programas a echar un cuento de camino. Sea o no de tu agrado la pregunta que hagan, que lo es, yo no rechazo, ni he rechazado nunca una pregunta de ningún medio, ni ningún periodista, ni de nadie. Pues digo, uno tiene que venir aquí a hablar con sinceridad, sino de qué estamos hablando. Claro, don José Raúl, en ese punto es importante porque varios analistas han comentado aquí que Martinelli tiene todas las de ganar. Y eso es así. Lo que pasa es que también hay que dejar claro que la situación en la que el presidente Martinelli
llegaría a Palacio es muy diferente con la que llegó en su momento, ¿no? Un Estado mucho más endeudado, una economía de país mucho más difícil, una economía global mucho más complicada. Pero más allá de eso, yo quisiera... Ahora me refiero a eso que acabas de mencionar. Okay. Más allá de eso, usted dice que el fotofinish al día de hoy sería entre el expresidente Torrijos y el presidente Martinelli. Yo no le pondría todavía fotofinish. Ok, perfecto. Yo le quisiera preguntar, si el expresidente no corre por lo que sea, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque él decide retirarse, cosa que yo no creo, pero vamos a suponer que el expresidente Martinelli decide no correr. ¿Usted quién cree que debe llevar el endoso al expresidente Martinelli? Yo no lo sé. Eso habría que preguntárselo a él. Yo no lo puedo decir. No lo puedo decir porque no lo sé. Tan sencillo como eso. Claro, pero si usted fuese asesor de él, no digamos, le habla al oído. No lo sé porque yo no creo en los endosos. Sinceramente, yo no creo que yo tengo 60, 70% de popularidad o X porcentaje altísimo, como lo tiene el de margen positivo en las redes sociales, etcétera, y yo puedo endosar a Juan Pérez para que sea mi candidato. Eso no necesariamente es así ni funciona así. Puede ser, porque digo, todo en política es posible, pero es un long shot, como dicen los que juegan golf, y yo no juego golf. Así que yo no me aventuro a decir un nombre. Me imagino que él lo debe haber pensado, ¿no? ¿Por qué no? Tú tienes que pensar porque él tiene que tener frente de él. Y te lo digo, yo estoy bien retirado del partido, estoy bien retirado de la vida política. Señor Gonzalo, y en esa lista, larga o corta, para que usted sepa, está José Raúl Mulino. No, seguramente. Es que seguramente... Bueno, me acabo de desayunar, Edu, pero yo no he negado nunca, ni en los peores momentos, mi amistad con Ricardo Martinelli y mi apoyo político. Yo no tengo en este momento, ni para el año 2024, ninguna opción política que no sea RM. Así que lo digo sin ningún ambaje. Ahora, Raúl, una pregunta para alguien que como ministro de Seguridad lidió mucho con los Estados Unidos y como vicecanciller y luego canciller en el gobierno de Antara lidió mucho, como lo explicó aquí en su momento, con el gobierno de Estados Unidos. Haciendo un poquito de más especulación, ante la realidad de hoy, si las elecciones fueran hoy, yo no tengo ninguna duda quién es el próximo presidente de este país, es Ricardo Martinelli. Si fueran hoy, las elecciones son dentro de un año. En opinión de José Raúl Mulino, con la experiencia acumulada que tiene de haber lidiado tanto con los Estados Unidos, ¿cómo sería ese modelo de relación cuando él, al día de hoy, sus relaciones con Estados Unidos están más que deterioradas? Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y casi todas las relaciones entre países se mueven por intereses, casi siempre. Quizás en materias humanitarias, pues la amistad, etcétera, se mueve por intereses. Si Martinelli se perfila como el próximo presidente de los Estados Unidos va a hablar con Martinelli. Porque Panamá es mucho más que Martinelli para los Estados Unidos. La embajadora lo dijo de una forma tajante. Cooperaremos con el presidente que elige el pueblo panameño. Eso significa mucho, puede significar poco, pero a mi juicio significa mucho y no les queda otra. En Estados Unidos hay amplios sectores que favorecerían una relación con Martinelli y otros que no. Los que no, quizás abundan más en el Departamento de Estado, en una administración demócrata. Y en las entidades de seguridad de los Estados Unidos, yo estoy seguro, no me consta, que no pueden dejar de desconocer el trabajo en materia de seguridad y control de nuestra posición geográfica que tuvimos nosotros en nuestra administración. Entonces, esas anotaciones están por ahí escritas en algún lado. Si el presidente Biden se reunió con Lula da Silva, que fue condenado, preso por delitos que todos sabemos. Si el presidente Biden recibió con alfombra roja al presidente Petro de Colombia, un hombre vinculado por décadas al narcoterrorismo, activo miembro y asesor y consejero de todos los diálogos de paz por el lado de la guerrilla colombiana, y su canciller fue uno de los negociadores o asesor de los equipos, así como su ministro de defensa. ¿Por qué no pueden hablar con Martinelli? Martinelli no es anti-green.
se educó en Arkansas, estudió allá, su familia, sus negocios. O sea, es un hombre que nadie puede decir que Martinelli es de izquierda, ni siquiera de centro izquierda. Yo diría que es un hombre de centro derecha. Cuidado que es derecha, ni de siquiera derecha extrema, porque creo que no lo es. Sin embargo, llegado el momento, van a tener que hablar con Martinelli los Estados Unidos. Ahora bien, vamos a poner el otro escenario. No hablan, no dicen, no se mandan mensajes y Martinelli gana la presidencia en el 2024. ¿Y Estados Unidos qué decide? No voy a hablar con Martinelli. Pues entonces se tendrá que hacer una ofensiva diplomática importantísima para lograr eso. Para lograr eso. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero no es imposible. El gobierno del presidente Samper en Colombia no se cayó después del proceso 8000 y el único funcionario que tenía visa para ir y hablar actuar como interlocutor del gobierno ante los Estados Unidos era el general Rosso José Serrano, que él mismo me lo contó. El único que podía ir a Estados Unidos del gobierno era yo. Y eso era una responsabilidad gigantesca la que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo era un hombre que tenía el acceso y el que podía hacer mis esfuerzos para abrir puertas. Y no abrió puertas. Samper no le dieron visa y nunca más lo recibieron en Estados Unidos. Entonces digo, los escenarios pueden cambiar. Yo no digo que no. Estados Unidos. Pero reitero, ante todo tiene intereses. Y siempre he escuchado, sobre todo en el pasado más reciente, por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, cuando vienen por aquí, algunos hablan con uno, de que para ellos la posición geográfica de Panamá es un punto estratégico de mucha importancia para los Estados Unidos. Sí. Sobre todo en una América Latina convulsa como la que tenemos, en donde ya ves tú el problema que tenemos en Darién, ya ves tú los problemas que tuvimos con el gobierno de Petro. Yo no sé si han terminado producto de la grosería y de la falta de tacto de su canciller con respecto a la nuestra. Yo creo que la parada del gobierno fue buena. Yo la apoyé en su momento, dije lo que pensaba yo que había que hacer. Y las cosas van cambiando, pero tenemos un problema muy grave regional con el tema de los migrantes y la vinculación que hay del narcoterrorismo con este problema. Y yo no creo que en el interés, olvídate la amistad, que puede no haberla, pero en el interés genuino de los problemas para los Estados Unidos, se pueda dar el lujo de desconectarse de Panamá. Porque ¿qué le quedaría por hacer a Panamá? Desconectarse de los Estados Unidos. Iluso pensar así. Eso no es real. Eso no es real. Entonces, construyamos en función de lo que puede ser real. Claro. De lo que puede ser real, ¿me entiendes? Bueno, ahí tiene, señor Gonzalo. Así que, digo, les doy muchas gracias porque yo, a pesar de estar en un palco viendo lo que está sucediendo y cuidando nietos, esto... Mira, qué dicha. Sí, una gran dicha. Nadie tiene una idea en lo que me he convertido. Pero felizmente, te digo lo siguiente, yo creo que este país merece reflexiones muy profundas. Sí. Y sobre todo, y de manera muy sincera, prontamente, una reconciliación nacional. Esto no el problema, José Raúl, es que no se ve en el horizonte. No se ve. El líder, o llamarlo una palabra que todos conocemos, el líder. O sea, no se ve nadie con la personalidad, pues, para decir que se hace convocante, como ocurrió con los diálogos de Coronado, los diálogos de Bambito, donde la clase política de un lado y del otro tenía líderes que podían llegar a acuerdos. No se ve ahora. Yo te digo, yo participé en todo eso. Correcto. Cuando aquí se trajo la primera vez al presidente Sanguinetti, sí, tú recordarás perfectamente, la oposición con el PRD no se hablaba. No se hablaban. Los montaron en un avión y en el avión no hablaron ni uno con el otro. Y cuando salieron de Bambito ya conversaban. Y cuando se dieron los diálogos de Coronado en torno al Canal de Panamá, yo fui parte de ese grupo, ¿no? Que convocaron las Naciones Unidas allá en Coronado. El primer día yo dije, esto no hay manera de que aquí nos pongamos de acuerdo, porque ya estaba el fantasma de la reelección del doctor Pérez Valladares rondando por ahí, y todo el mundo decía que esto lo quería el doctor Pérez Valladares como un mérito para buscar la reelección, y eso obstaculizó los acuerdos de Panamá 2000 en Coronado. Y salimos de ahí con un proyecto que fue
la ley orgánica del Canal de Panamá, que es hoy una realidad jurídico-política. Entonces, eventos han habido. Yo he conversado de este tema hace rato con el señor Martinelli. Está dispuesto a hacerlo. Porque él en carne propia ha experimentado y ha sufrido mucho lo que es las consecuencias de vivir en una sociedad donde se transpira odio. Y yo creo que él tiene la capacidad, pienso yo, pues, de tirar esos puentes necesarios como presidente de la República para unir este país y echarlo hacia adelante. El país hay que echarlo hacia adelante con o sin unidad nacional. Pero tenemos que tener claro que se impone esa unidad nacional. Y no con esto quiero hablar de una unidad oportunista de que dame 2 ministerios y 3 secretarías. No, no se trata de la es mucho más que eso. De Key de Mumi. No se trata de eso. Mucho más que es una eso. unidad sobre parámetros amplios, claros, precisos, de un país que tiene todo, pero toda la oportunidad de salir airoso y adelante. Que habrá problemas muy graves, por supuesto. Sobre todo el problema de la deuda. El problema de la deuda, escuchando por ahí a gente que sabe de estas cosas, nosotros podemos terminar en el otro año con cerca de 60.000 millones de deuda. Eso sobrepasa el 70% del Producto Interno Bruto por dólar. ¿Ah? Cuidado que estamos por ahí ya. Entonces, no, pero a mí me han dicho aquí que no, que eso es un error que yo lo comente. Y se empiezan a comparar con Japón y con España, como si nosotros tuviésemos esa grandeza a nivel económico como Japón y España. Es un error. Aquí vivimos de nuestros recursos que se dilapidan a 2 manos, del canal y de la mina. Vamos a estar claros. Los únicos indicadores que hacen que Panamá crezca es el canal de Panamá y la mina y las actividades mineras. Entonces, no tenemos mucho donde echar mano, más allá de un compromiso serio e inclaudicable por mover y buscar los puntos de integración, de acuerdo para decir, este país necesita A, B, C, D y E. Vamos a hacerlo. Y nos ponemos de acuerdo y lo echamos para adelante, sector privado, sector laboral, sector gobierno. Y ese es un reto muy, muy importante. A sottovoce, muchas de las personas que tú identificarías como enemigos de Martinelli, opositores a Martinelli, me lo han reconocido a sottovoce. El único que tiene la capacidad para sacar este país adelante es Martinelli. Comienzan a racionalizar a Martinelli. Esto puede caer malísimo ante Movín y ante los no Movín. Pero los jefes de Movín, estoy seguro que no le darían empleo a muchos de los candidatitos a presidentes que hay por ahí para dirigir una de sus mega empresas. Entonces, empecemos a ver el país que va a recoger el que gane el próximo año. Sí, eso no. Y eso no va a ser fácil. Yo reflexiono a cada momento de eso, José Raúl. Eso no va a ser fácil. Se están fácil. matando para ser, pues matando en sentido figurado, Sí. para ser presidente de la República, y los dolores de cabeza que tiene el presidente, el próximo Desde presidente, el día 2. en el momento que baja la mano. Así es. El momento que baja la mano son enormes. Así enormes. es, y lo debe tener muy bien pensado. Yo veía ayer el incendio de París por la decisión que tomó el presidente Macron de saltarse el Parlamento e imponer una reforma a la seguridad social de ese país, que por demás es de avanzada, no es la nuestra. Entonces, yo decía, si estas cosas pasan en París, ¿no? Con mucho más razón el tema del seguro social puede prender la chispa que va a generar grandes llamas. Es explosivo. Es explosivo. Y evitemos eso. Don José Raúl Molino. Muchas gracias, Len. Muy amable por darnos este tiempo. Te agradezco infinitamente la paciencia, el permitirme sacarme el modo de la fibra política, ¿no? Y opinar de las cosas que a mí me preocupan. Estoy seguro que a un elenco como el de ustedes, pues también. Gracias. Gracias, muy amable.